qué campaña que se vivió, ¿eh? Vamos a charlar hoy con dos personas que ya son amigos de la casa y que van a competir en las elecciones de este domingo 26 de octubre. Por un lado, María Eugenia Talerico, ella es abogada, fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que se encarga de impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves como el narcotráfico o también el terrorismo. Talerico es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, donde se juega la madre de todas las batallas, como dice el gran periodismo nacional. Y por el otro lado nos acompaña Ricardo López Murphy. Él es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, tiene un máster de la Universidad de Chicago, actualmente es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue ministro de Defensa desde diciembre de 1999 hasta marzo de 2001 y ministro de Economía e Infraestructura. Ricardo López Murphy es candidato a diputado nacional por Cava. Bueno, gracias por venir, por hacerse un espacio en esta campaña. ¿Quién arranca hablando? Muchas gracias primero a usted por darnos esta oportunidad. Hemos hecho con Eugenia un esfuerzo conjunto muy grande, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, y estamos muy ilusionados de darle a una gran fracción de nuestra sociedad la representación de los valores republicanos, de la integridad, del esfuerzo de hacer de la ética del trabajo y de ganar el pan con el sudor de la frente el centro de la organización social. Y por último, también devolverle a la política esa beta meritocrática, esa idea de que vamos a estar orgullosos de los representantes que elegimos, vamos a cumplir con nuestra tarea y vamos a hacer lo mejor posible para ayudar a superar la grave crisis que vive el país. Yo estoy encantada de estar acá, Presto, porque le hablas a un público además que tiene algún desencanto y obviamente en ese desencanto igual los espanta más el kirchnerismo, que no hay ningún lugar a duda, pero me gusta cómo les contás que las listas de la provincia de Buenos Aires tienen un problema, un virus inoculado ahí, donde obviamente hace que cuando lleguen al Congreso les saltan para cualquier lado, no defienden el rumbo y menos están capacitados para enfrentarse sí al peronismo y kirchnerismo que está en el Congreso y que está muy aguerrido, así que yo estoy encantada de estar acá porque en el sprint final de la campaña me parece que podemos disuadir a muchos votantes de la provincia de Buenos Aires que Potencia es la mejor opción para defender este rumbo en el que ustedes también creen, ¿no? Ya vamos a entrar en el tema de la campaña, de las propuestas y de todo lo que pasó, porque fueron semanas bastante complicadas donde sucedieron situaciones. Para decirlo menos. Claro, donde sucedieron situaciones que, bueno, cosas típico de Argentina, pero ¿qué se llevan de esta campaña? No como candidatos que ya vivieron otras campañas, sino como persona, digo como... Yo tengo una experiencia formidable. A mí me han acompañado gente muy calificada en la lista, extraordinariamente calificada, y muchos candidatos jóvenes. Y la gran sorpresa que tuve fue con los candidatos jóvenes, que han hecho una tarea estupenda en la difusión, en los debates. No solo caminaron a mi lado y lucharon y trataron de persuadir a los votantes, sino que al mismo tiempo estudiaban para llegar a los debates de la mejor manera posible, porque no todos los programas tienen su difusión, pero hay muchas pequeñas radios en la capital en las que fueron a librar batalla y les fue muy bien, y una de las cosas que a mí me ha quedado es ese extraordinario subproducto de un grupo humano formidable que estudió, consolidó su unidad y se desempeñó de una manera sobresaliente en una campaña en la que había desproporción de medios. Acá a nosotros nos faltó una cosa que en la que nosotros confiamos, tanto María Eugenia como yo, que era que hubiera debate. Y nos restaron una magnífica oportunidad. Nos hubiéramos visto muy favorecidos. Bueno, nosotros no tenemos nada que ocultar y hubiéramos sido algo inolvidable para nuestros adversarios. Pero bueno, a veces hay cosas que a uno no se le dan, pero yo he hecho muchas campañas en mi vida, siento una gran alegría.
He librado el buen combate, he cumplido con mi deber, estoy en paz conmigo y con mi deber con mi patria. A mí me dejó primero el descubrimiento de Starlink. Impresionante. No hay conectividad, la provincia está detonada, lo dejaron salir a Kicillof vivito y coleando de esa discusión que debió ser provincial. Sí. Y después un grupo humano, porque nosotros, viste que me dijeron crear tu propio partido y competí, bueno, salimos a hacer eso. Claro, a vos en las redes te decían, si no te gusta, armate un partido. Claro. Y ahora que te armaste el partido, perdón, te voy a decir así muy brusco, te putean. Sí, bueno, les molesta mucho. Hay muchas contradicciones que nosotros no tenemos y que se las marcamos porque queremos defender esto. Y entonces, bueno, creamos Potencia y me encontré con un grupo, primero que organizar, yo digo organicé el bien, pero porque no sabes la cantidad de gente que hay para ponerle el hombro a esto. Sí. Y están ahí y me sostuvieron y me apoyaron y éramos cada vez más y desde diseñar ese logo con el corazón y Potencia que era la provincia, me dejó, yo creo que a esta altura muchos amigos, porque cuando vos no disputás en qué lugar estás y disputás poder, sino que sabés que tenés que crear esto, se creó un clima increíble, así que estoy muy contenta porque me deja muchos amigos, muchos abrazos, una experiencia increíble, haber construido de cero, sin precios, sin dueños, sin nadie que me diga lo que tengo que hacer, sino simplemente decidiéndolo yo. Era muy fácil coincidir con Ricardo, porque obviamente yo siento que es Ricardo quien me trajo a la política, y más allá de que nos hace afines la Red Liberal para América Latina, la Fundación Libertad, la defensa de las democracias liberales de Occidente, era muy fácil coincidir con lo que teníamos que decir o cuál es nuestro programa y nuestro proyecto, así que todo se fue dando así muy naturalmente y estoy muy contenta. Otra pregunta que tiro, no sé quién lo va a contestar, pero ¿la política todavía tiene algo para decir? Lo que yo vi esta campaña mucho es el quillerismo, ¿no? Ojo por el quillerismo, pero digo, creo que se le está dando el quillerismo revivió gracias a muchas malas acciones y muchos malos integrantes del gobierno nacional. A ver, punto número 1. Sí. Pero la política no puede ser todo el tiempo cuidado con el kirchnerismo. No, puedo contar una experiencia que a mí me impresionó. Nosotros hicimos una campaña muy propositiva. A lo largo de la campaña hemos defendido no solo nuestras propuestas, sino que muchas de ellas están presentadas como proyecto de ley en el Parlamento. Pero el otro día en Mar del Plata la acompañé a Eugenia y una cosa que a mí me impresionó es que antes que habláramos nosotros, hablaban especialistas de distintos temas, digamos, del turismo, de la pesca, de la producción agropecuaria. Y en general, lo que yo veo en todos lados es que la gente va a escucharnos, por supuesto por simpatía, por afinidad, pero muchas veces para saber lo que proponemos. Y eso creo yo que es un sesgo distintivo. Nosotros hemos hecho 14 bloques de propuestas. Hemos hecho una cosa muy, muy cuidadosa, muy elaborada. Como dice Eugenia, no en todo, ella dice que no en todos lados podemos explicar todo. Así que hay que poner el mensaje que encuentra oído receptivo, yo estoy de acuerdo. O sea, hubo propuestas más allá de cuidado con el kirchnerismo. Absolutamente. Porque yo he escuchado candidatos en provincia de Buenos Aires y en otras provincias del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que de lo único que hablaban era del cuco del kirchnerismo. Bueno, pero ¿qué tenés vos para ofrecer a la gente? Lo buenísimo son las propuestas del Nicolò Santilli, que estuvo 4 años calentando la silla, y Ricardo no habla de propuesta, habla de lo que hizo como diputado estos 4 años, de la reforma laboral, previsional, de las discusiones por los impuestos, por el presupuesto, por la retención. Entonces me parece que hay una diferencia de esto, y sí tenemos nuestra plataforma de propuestas por lo que pueda llegar a faltar hacer, y en Potencia, si vos te metés programáticamente a la plataforma de Potencia, hay un programa de gobierno para la plataforma y cómo la gente hace para buscarla. Bueno, está en la Cámara Electoral, pones Potencia, plataforma de Potencia, y accedes a la Cámara Electoral, donde hay un programa de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces están ahí, y obviamente el cuco del kirchnerismo es muy, muy, cuando no tenés un buen gobierno, yo digo, hay que hacer un buen gobierno para pelearse con el kirchnerismo y no darle más oportunidades con que te corran porque tenés un diputado financiado por los narcos, o que te corran porque en el Andi están robando la plata. Entonces, claro, el kirchnerismo no va a existir el día que nosotros hagamos un buen gobierno.
y lo han dejado vivo al kirchnerismo, porque además con la cuestión de ficha limpia, negociando cosas como si fuera el kirchnerismo, hay que entender que para la democracia es casi una organización criminal en serio, que su señora jefa está presa, nosotros la hemos acusado de jefa de la organización de una asociación ilícita, esa fue la acusación de la UIF, y que si vos te tomás al kirchnerismo como un movimiento normal dentro de la democracia, no entendés que ellos no tienen ningún problema en que los financie el narcodictador Maduro, y entran en entramados y en reglas que nosotros no tenemos, entonces no se puede subestimar al kirchnerismo como un actor de la democracia con el que vos podés entrar en diálogo de buena fe. Entonces me parece que el gobierno sí subestimó al kirchnerismo y lo dejó respirando con los problemas que surgieron. 2 comentarios. Hay un video de Tayana con 2 periodistas, con Mario Dorni, Tenenbaum, que es impactante. Él compara el sistema político argentino con el venezolano. Yo nunca había escuchado una cosa más disparatada. Venezuela está dominada por una organización gangsteril, criminal, de ramificaciones peligrosas en el mundo, y el candidato Tayana no puede hacer esa distinción. Cuidado. Sí, claro. El señor Kicillof da como opción laboral el narcomenudeo. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos al Matapyme Recalde. Si alguna pibe sobrevive a Recalde es un milagro. Después tenemos a Itay Hackman, que siempre se le ocurre que la solución es no pagar. O sea, como si no hubiera sido suficiente los 10 default y las 5 confiscaciones. Y tenemos, porque María Eugenia habla de pareja, de Nene Vera, de la hija de Nene Vera. Sí. ¿Qué le parece la Pilar Ramírez? No, bueno, acá tengo a la Pilar Ramírez. Bueno, es raro eso, ¿no? Nosotros lo hemos hablado varias veces. Dentro de La Libertad Avanza, ¿cómo pueden ser pro-Israel y tener a una mujer que es cabeza, que maneja la Libertad Avanza en Cava, que hasta hace 2 minutos atrás hacía campaña pro-Palestina? Bueno, pero las contradicciones que tiene el gobierno son muchísimas en este sentido. Y por eso hablan de tabula rasa, que a mí es un concepto que está mal utilizado, aparte, ¿no? Aparte está mal utilizado. ¿Con quién tabula rasa? Quiero que hablemos... Quiero hacer este paralelismo a ver si se entiende. A ustedes los acusan de quitar votos a La Libertad Avanza, de que son un armado financiado por Sergio Massa, que ustedes están ahí para que ganen los kirchneristas. Lo que lo hemos acusado penalmente. Digo, claro. Es como si nos acusaran de complicidad con Maduro, ¿no? Malena te inició un juicio. Exactamente. Bueno, pero digo, dentro de eso, dentro de esas acusaciones, yo recuerdo cuando hoy veo militantes de La Libertad Avanza que dicen, ustedes están para quitarles votos a La Libertad Avanza y beneficiar al kirchnerismo. Sí. Lo mismo le decían a Javier Milei cuando nosotros lo bancábamos a Milei en el año 2021 para que vaya como diputado. Gente de Juntos por el Cambio decían, callate, Milei, vos jugás para el kirchnerismo porque le estás quitando votos a Bueno, fue el gran enojo de Javier con Ricardo, cuando Ricardo forma la gran coalición. Claro. Ahora, vea una cosa. No, pero hay algo enfermizo. Hay un punto. La gente que nos vota, el riesgo nuestro es que no vayan a votar. O sea, nosotros necesitamos que vayan a votar, porque nuestros votantes o nos votan a nosotros o se abstienen. Nosotros tenemos que lograr, tanto Eugenia como yo, que la gente que simpatiza con nosotros tome un compromiso cívico y patriótico el domingo 26 de octubre. Vayan a votar, necesitamos su voto. En muchos lugares vayan a fiscalizar. Si no pueden todo el día, entre las 5:30 de la tarde y las 7, arruínenle el fraude. ¿Necesitan fiscales? Nosotros necesitamos siempre, eso siempre se necesita. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, nos están viendo de este lado? Dicen, en nuestra página de internet hay un lugar donde inscribirse, bienvenido sea. En la nuestra también, y yo te quiero decir algo con esto, sí. ¿No? Porque esta es una elección legislativa. Nuestras bancas son recontra antikirchneristas. En el caso de Potencia son más antikirchneristas y son más garantía que la lista que le armaron a La Libertad Avanza. Así que lo de funcional, ¿quién y con quién? Entonces yo ahí es donde le digo a la gente que duda que hay que apoyar al gobierno, bueno, ¿con quién? Y ahí es Potencia la alternativa, porque lo otro tiene peronismo, tiene saltimbanqui, tienen los enloquecidos que después en el Congreso hacen cualquier cosa, entonces cuidado. Y después funcionales fueron ellos en el 23 cuando le entregaron la provincia de Buenos Aires
a Kicillof. Y a mí eso me queda acá, porque una cosa es una elección legislativa donde vamos a sumar bancas opositoras y que se queden tranquilos los Estados Unidos de que acá el riesgo no es que esté todo violeta. Los violeta a veces son el riesgo, que tienen miedo de que se desestabilice esto. Así que se queden tranquilos que si hay fuerzas republicanas suficientes y por supuesto el kirchnerismo que está presentado en menos provincias quizás de los que está presentada la Fuerza de la Libertad Avanza, no hacen una buena elección, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Ahora, el problema es cuando le entregaron la provincia con Píparo, que sacó 24 puntos, y se la dejaron a Kicillof por acuerdo con el masismo. Así que acá que se queden tranquilos. Y las bueno, y las intendencias que claro, ganaron ahora los peronistas. Mira, la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner es como, porque pasó también en el gobierno de Mauricio Macri. Sí. La eligieron como contrincante. Y acá por suerte se encargó la Corte de hacer justicia a tiempo, porque iba por la tercera sección electoral. Acéfalos de un enfrentamiento, porque que la querían a por eso la campaña le salió mal. Por eso acordaron que voltearan ficha limpia. La querían a Cristina y la Corte hizo justicia, que iba a ser un papelón que ella tenga inmunidad cuando tuvimos 17 años de proceso. Así que la elegían de nuevo para confrontar. Y por eso no discutimos la provincia de Buenos Aires, que es un desastre, que está capturada por el perokirchnerismo hace un montón de años y los dejaron salir campantes y vivito de una campaña que era para realmente destrozar un relato que tiene una provincia muy mendigante cuando es la más poderosa de la República Argentina. Y con unos resultados educativos y sanitarios horrible. Ahí la verdad que ficha limpia es mucho más importante de lo que todo el mundo se imagina. Fíjese el problema de cómo se confeccionan las listas acá. ¿Cómo puede ser que haya gente con tantos delitos? Bueno, el otro día nosotros lo decíamos en el programa anterior. Yo soy de los que cree, quizás es una ignorancia, estoy ante un hombre que entiende muy bien economía, pero digo, ¿cómo van a mejorar los índices económicos de un país si más del 80% de los jóvenes no tienen comprensión de texto? ¿Cómo van a venir inversiones y empresas multinacionales a un país donde han destruido las escuelas técnicas y agrotécnicas, donde la mayoría de los pibes no saben usar un torno, donde no saben leer, no saben multiplicar? Toyota no pudo tomar gente. Porque necesitaba, Toyota no pudo tomar gente porque necesitaban gente calificada que nosotros no estamos logrando preparar. ¿En dónde? En Zárate. Sí, en un lugar desarrollado. Fíjese una cosa que es notable. Solo el 10% de los chicos terminan la secundaria en tiempo y con conocimiento razonable. Entonces la política falló ahí. Absolutamente. Bien. ¿Y ustedes, desde una banca, cómo van a trabajar para solucionar eso? Bueno, ahí tenemos una propuesta muy clara. Yo, por ejemplo, una cosa que la tengo acá es derogar la ley Puig-Gros. La ley Puig-Gros es la que le impone a las universidades no poder determinar su régimen de ingreso. Después tengo el artículo 97 de la ley Filmus, que impide conocer los resultados de las escuelas. Yo tengo mucha expectativa de que los problemas que tenemos los podemos arreglar, pero tenemos que arreglar con transparencia. No solo transparencia para que no sean electos los chorros, sino transparencia también para mejorar la performance educativa. ¿Y por qué creen que este gobierno todavía no hizo nada en la cuestión educativa? Porque hoy, si yo voy a la calle con una foto del ministro de Educación de la República Argentina, nadie lo conoce. Quién es. Es más, yo no me acuerdo el nombre. Hay problemas de ejecución de políticas públicas. O sea, ¿en qué se hizo? Y en lo que se hizo se cayó, como por ejemplo en la licitación de la hidrovía, que es otro problema que tiene el gobierno, ¿no? Se ha concentrado en una sola cosa y ahí se terminaron los proyectos productivos, se terminó pensar en la educación, en la salud, las obras sociales están detonadas. Y recuerde una cosa, Eugenia, ese fue un ejemplo muy potente. Era la licitación más grande que iba a hacer Argentina en muchos años. Yo alguna vez sugerí que se la dejáramos organizar al Banco Mundial y alguien me contestó, pero ahí no vamos a saber quién va a ganar. Claro, pero de eso se trata, se trata que no se sepa quién va a ganar. Representan diferentes distritos, diferentes núcleos de ciudadanos. ¿Cuáles son los tres principales problemas en provincia de Buenos Aires según tu lógica, Valerico, y tu lógica, López Murphy?
La provincia la tenés que pensar de dos maneras. Primero, porque una problemática la tiene el conurbano bonaerense, pero es un conurbano que obviamente te determina una elección. Y ahí, si me preguntás, los grandes problemas tienen que ver con la seguridad y los narcos que han tomado, los barrios en general, una policía cómplice, un ministerio de seguridad que no funciona y obviamente la política y los intendentes que son parte del problema. El interior productivo está abandonado. El interior productivo es un interior que no tiene ningún proyecto de infraestructura, de planificación estratégica con hubs logísticos porque no es solamente tampoco rutas nacionales, tenés un problema de rutas provinciales y que también está todo detonado, de conectividad, de pensar ese desarrollo de un interior donde la cuenca del Salado vos tenés que tener, es un plan maestro donde los fondos están en un fondo fiduciario nacional, pero el gobernador debería estar zapateándole la Casa Rosada, tiene 1/3 de la provincia inundada y bajo el agua. Entonces, todo el reordenamiento de una provincia muy burocrática, muy intervencionista, de fuerzas productivas que pueden hacer desconurbanizar a la provincia de Buenos Aires, es lo que falta ahí. Y nada, después obviamente tenés muchos otros problemas que tienen que ver con la educación. Si es una tragedia la Ley Federal de Educación, yo no te puedo explicar lo que es en la provincia de Buenos Aires con Baradel en el Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, es esto, seguridad, educación y yo diría la infraestructura para el desarrollo, con otros muchos problemas en los temas de salud, porque está fundida IOMA, que tiene casi el 80% de afiliados a la provincia de Buenos Aires. Vamos a los 3 puntos, yo esto lo tengo muy claro. Primero, que nos devuelvan la plata que nos robaron. A eso son como 8.000 millones de dólares que le robó Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa a la ciudad de Buenos Aires, pero que el presidente Milei tampoco le devolvió. O sea, eso es un número tan grande para el presupuesto de la ciudad que la da vuelta. El segundo es que vamos por derogar la ley Cafiero. O sea, nosotros queremos que le devuelvan todas las facultades a la ciudad de Buenos Aires, en general que tienen las otras provincias, entre otras el puerto, entre otras la IGJ, entre otras la justicia. Hay muchas cosas que haría el servicio penitenciario, hay muchas cosas que haría la ciudad de Buenos Aires si derogamos la ley Cafiero, que sería muy poderosa. Hay un proyecto mío sobre eso. Y el tercer elemento de juicio es un elemento muy crucial. A ver, ¿se imagina usted lo que sería el Garrahan? Las escuelas, las universidades y las gerenciar a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires, con el ministro Quiró, es mucho más eficiente que el sistema de todo el resto del país. Si nosotros lográramos que le dieran a la Ciudad de Buenos Aires ese espacio, y sobre todo hay una dimensión muy peculiar que es el problema turístico. La gente cuando habla de turismo cree que es Catarata, Calafate, Bariloche, Salta. El principal lugar turístico de la Argentina es la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estamos desesperados por convertirla de nuevo en la perla de Sudamérica. Y eso lo vamos a lograr si nos dan el espacio, si tenemos ese raro atributo de poder dejar atrás ese excesivo intervencionismo del gobierno federal sobre la Ciudad de Buenos Aires. Trato que no nos roben más. Pregunta picante. Yo lo voy a decir yo a veces me siento no solo representante de los ciudadanos, sino sobre todo de los contribuyentes de Buenos Aires. A veces nos olvidamos de eso, pero son los ciudadanos y son los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando le roban plata a la Ciudad de Buenos Aires, yo como si me metieran la mano en el bolsillo. Con Cristina alcanza. Okay. Con otra pregunta picante, Ricardo. En Capital Federal, en la lista de Bullrich, y por favor, quiero que me responda. Yo sé que no se me va a ir por la tangente, pero no quiero que se me vaya por la tangente. Preciso, ahí. Ahí, ¡pum! Al hígado. En la lista de Patricia Bullrich va de candidata Sabrina Agmechet, una mujer que fue tendencia hace poco porque salieron a la luz, ya habían salido antes, pero ahora volvieron con más fuerza, comentarios aborrecibles sobre nuestra soberanía en las Islas Malvinas, sobre nuestros héroes de Malvinas, sobre nuestra insignia patria. Eso es inaceptable. O sea, nosotros, lo tengo que decir con toda franqueza, si algo no se puede desconocer en la Argentina es la manda constitucional. La Constitución establece con suma claridad
que la Argentina no puede renunciar ni a las Islas Malvinas, ni a las Islas del Atlántico Sur, ni a nuestros derechos sobre el sector antártico. Así que en este caso no es solamente un problema de interpretación de la historia. Es, ¿respetamos la Constitución o no la respetamos? Y nosotros en eso tenemos una posición muy antagónica. Además, nuestra base, digamos, de votantes, está sin duda integrada por mucha gente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Si en cualquier lugar produce resistencia a esto, no tengo duda, en nuestros votantes produce un encono extraordinario. ¿Y usted qué siente como argentino cuando lee esos comentarios? Yo creo que fue terrible ese comentario y creo además que no se es consciente del daño que eso produce. ¿Cómo gente así puede ingresar a la Cámara de Diputados y decir supuestamente que representan a los ciudadanos? Bueno, a veces porque la ciudadanía ha votado mal. Por eso te pueden votar a Talerico en la provincia de Buenos Aires, a López Murphy, que no hay ninguno de los nuestros que se atrevería a desconocer ni en ningún caso la soberanía y la Constitución. Que no sean anti-Malvinas. Bueno, pero además no, eso no puede ser. O sea, a ver, Presto, entiéndalo. Es una manda constitucional, como si usted me dijera yo estoy en desacuerdo con la división de poderes. No se puede. No hay lugar para eso. No hubo debates. No. ¿Qué pasó? Me tuvo miedo Talerico? el Colo Santilli. ¿Eh? Me tuvo miedo el Colo Santilli. Pero No quiere debatir en un conmigo. momento Tayana quería debatir con Karen Tercer Reich, digo, Mirá Reichard, qué y... fácil, mirá qué fácil. Porque sí. Porque... Y después Tayana se bajó, no quiso debatir con el Colo y el Colo no quiso debatir con vos. ¿Qué son pasó? una vergüenza. Son una, ¿Pero qué pasó? una manera. El debate es para la gente, Sí. para que nos conozca, para que conozca nuestras propuestas. Y obviamente, por ahí, si tenés menos recursos que lo que tienen los oficialismos, el debate te pone en la escena pública para que la gente te conozca. Y obviamente, esto es como la política que toma esas decisiones de conveniencia. Igual yo creo que en serio, el Colo Santilli tenía miedo de debatir conmigo. Lo ¿Qué le digo hubieses sinceramente, dicho? ni que hablar Tayana, o sea, porque Tayana representa todo lo que está mal, esos modelos de país que íbamos a pelear toda la noche probablemente. Pero en el Colo, donde por ahí solapa uno con el electorado, me parece que hubiera sido muy interesante dar un debate de una persona que hace tantos años viene viviendo de la política e involucrado en la solución de nuestros problemas que nunca llega. ¿Te quedaste con ganas de decirle qué? Me quedé con ganas de debatir. Te dan unos temas, vos decís hacia dónde va. Yo le iba a preguntar por qué él iba a prometer algo que hace tantos años que no hizo. O sea, él tiene un pasado en la política, responsabilidad política, formó parte de lugares donde, ¿no? A mí me gustaría saber qué logró para los argentinos y para los bonaerenses en todos estos años de involucramiento político. Yo creo que es parte de esa clase política fracasada que ahora encima te promete futuro cuando estuvo 4 años sin hacer absolutamente nada. Ahí hay un punto en el debate que yo quisiera que lo entendiéramos. Con Eugenia discutíamos, no ha sido el centro de nuestra propuesta, pero algo que vamos a hacer los dos si llegamos va a ser reformar las leyes electorales. Y una de esas reformas va a ser obligatorio los debates, porque los debates abaratan el costo de la política. A ver, O sea, desarrolle, por favor. Eso es muy importante. La plata que hay que juntar baja dramáticamente si hay debate. Porque la atención que se le presta al debate hace que el gasto en publicidad sea menos relevante. Si uno ve un debate extraordinario, no hay otra cosa. Y la gente dice, es relevante el debate. Yo voy a contar 2 casos, o 3 podría decir, internacionales. Fíjense, el debate entre Kennedy y Nixon fue decisivo y muchas veces en el debate no son los argumentos, es la actitud gestual. Usted se da cuenta cuando el otro recibe Bueno, en el de masaje. Massa y Milei fue decisivo. Pero claro, y voy a usar otro caso. Biden se tuvo que retirar de la campaña presidencial por el debate. Entonces yo creo que negarnos los debates es encarecer la política, como decía Eugenia. Ellos van a gastar, a ver, yo calculo 30, 40 veces más que nosotros, o 50. Entonces, si no hay debate, la desproporción de medios económicos nos mata. En cambio, si hay debate, ahí se empareja la cancha. Y nosotros no tenemos nada que esconder, o sea, seríamos... bravísimo, otra que Bulldog. Me convierto en un Bull Terrier, o sea, cuando muerdo ahí no suelto más. Y ahí es donde nos encuentran también el gobierno, ¿no? Ojo
con que para el tema de ahorro público nos saquen los fondos de financiamiento público de las campañas políticas, porque están los narcos, aquí y ahora. Y si este programa de la libertad, este gobierno quiere derogar el financiamiento público de la política, es un peligro inmenso para nuestra democracia, porque importa que los fondos de los narcos estén aquí y ahora para financiar la política nacional. Tengo una pregunta con eso, porque vos estuviste... Y el debate, no se olvide el debate, porque esto, yo creo que tenemos una pésima costumbre. Usted sabe que vio que hay un programa a dos voces que hacía siempre el debate. ¿Sí? Yo me llevé 2 manequén con lo de Itai Hayman y con Fargosi, ahí para pelearme con los manequén y me sigo sacando fotos. Claro, porque es una cosa muy graciosa. Hoy un programa me hizo poner. Igual a Fargosi lo esconden, Ricardo. ¿No se dio cuenta que lo esconden? Bueno, lo esconden y con buena razón. ¿Por qué esconden a Fargosi? ¿Dónde está Wally y dónde está Fargosi? No suma. Está bueno. No suma, y si el Bulldog lo agarra, lo destroza. Claro, ahí. Bueno, está un problema muy complicado que es ficha limpia. O sea, a ver, el problema de selección de candidatos, presto, por lo menos pasémoslo por el verano. No puede ser que pase lo que igual acá ficha pasa. Limpia, Ricardo, no tiene que ser con sentencia condenatoria, No, doble claro. instancia. O sea, si cuando lo condenaron afuera, después que aclare la situación igual. No, pero además, a veces yo diría, hasta lo hago como consejo, revisen, pidan un verazo, alguna investigación. Mire, los hace daño a toda la política en general que aparezcan personajes de orden criminal. ¿Cómo puede ser que el sistema no los limpie? Y segundo, los debates tienen otro tema muy importante. Usted se tiene que preparar muy bien para el debate. Entonces, eso también ayuda a que la presentación de las ideas ante la ciudadanía, no se olvide que los políticos somos docentes, tenemos que orientar. Usted es docente, Ricardo. Bueno, Los políticos somos docentes. No me haga dar nombres. Sí, no, pero nos hemos degradado tanto. Usted no, bueno, pero ahí viene el tema. Por ejemplo, cuando Tayana quería discutir con me la deja picando, le tengo que decir. Richard, lo más cerquita que estuvo de la docencia fue las tapas de Playboy que la vestían de alumna. Bueno, ahí está. Pero bueno. de raza de perro yo no puedo. ¿Estuvo muy mal eso? No. De razas de perro yo no me animo a discutir. Ella sabe eso. Sí, pero hablando de la UIF, Talerico, ¿usted qué pasó por ahí? Esta campaña estuvieron marcadas, vos lo nombrabas a Baradel, hay una noticia que pegó muy poco en los medios nacionales y es que integrantes del gremio de Baradel están involucrados directa o indirectamente con el triple crimen en provincia de Buenos Aires. Digo, o sea, de las 3 chicas que fueron asesinadas por el narco Pequeño J. Eso lo notable es que no se habló, pero digo, después lo de Spert, los vínculos de la política con el narcotráfico. Bueno, hoy salió en el diario lo de un juez federal de Rosario, o sea, estamos muy complicados y es muy peligroso. Cuando logren esa cobertura... Pero vos crees, digo, como dirigente política, ¿vos crees que a la sociedad, los que están caminando, los que están viendo ahora en la calle, en la casa se están preparando un mate, o el pibe que va en el subte y va escuchando, o en el tren, ¿crees que realmente le importa el tema del narcotráfico y la implicancia dentro de la política? ¿O crees que la gente, lo digo con miedo a esto, ¿no?, se acostumbró? Subestiman el problema, pero lo que pasa es que no es lo mismo. El narco que vive en el Nordelta no es lo mismo. El narco que viene en el Nordelta, que financia la política. El origen del sistema de prevención fue Pablo Escobar Gaviria y el dinero narco, porque con eso él desafió al Estado colombiano. Y cuando lo quiso extraditar, metió bombas en la corte. Y entonces fue el origen del sistema. Porque te afecta la integridad macroeconómica, te contamina. Y el poder narco es el que se te mete incluso a desafiar al Estado. Entonces, ese es uno de los problemas al que lo combate la Unidad de Información Financiera, la inteligencia, la actividad criminal, jueces, fiscales y un sistema de prevención. Pero el otro problema lo tenés con el narcomenudeo y los soldados de la droga y las organizaciones territoriales en los barrios donde se han organizado. Desde la Zabaleta, la 1C14, o sea, los lugares de los barrios populares donde se están organizando porque o se ha retirado el Estado absolutamente o
por supuesto, están la policía, las fuerzas de seguridad involucradas en la organización territorial de. Y ahí las madres, la desolación que hay, el abandono que hay es total. Y ese delito es otro. El narcomenudeo es otro delito, es la comercialización, no es el narcotráfico, es la comercialización, lo que sucede en los homicidios, los escruches, los robos, es lo que te trae la violencia callejera por la disputa del territorio, esencialmente. Bueno, es un gran problema donde si se instalan, el problema es la seguridad de todos nosotros, o sea, porque obviamente tenés el problema del narco instalado con el poder del dinero, más claro, los problemas de seguridad y las tasas de homicidio que tienen los países donde se te instalan y la degradación total de tu sistema donde se mete el dinero. Lo vemos en ciudades como Rosario, Concordia. Y ahí yo agregaría la destrucción del monopolio de la fuerza en poder del Estado de Derecho. Es un tema extremadamente delicado, porque eso destruye la sociedad. O sea, cuando ellos se hacen fuertes es casi imposible la convivencia. O sea, yo tiendo a pensar que uno de los problemas más graves que tiene Latinoamérica es ese desafío que conmueve hasta el final, porque la política es muy vulnerable a ese financiamiento. O sea, en general, nosotros sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para poder poner los carteles, poner las redes, poner todo eso. Si aparece alguien que puede poner, como es, un disparo de $1 millón, ¿cómo se hace contra eso? En pago de 12 cuotas. Pero el fino humor de Talerico. No, pero a ver, es más complejo, ¿no? El lavado de dinero del narco es las burbujas financieras en un montón de lugares, porque el narco lo único que le interesa es meter su plata en el sistema económico. Entonces de pronto te crea empresa, no le importa cuánto impuestos paga, te distorsiona todas las reglas. Te distorsiona todas las reglas de la libre competencia, del libre mercado, de la sanidad del sistema económico. Le pregunto, ya que estamos hablando de eso, cortito, ¿no? A ver qué opina cada uno. ¿Usted cree que Spert no sabía que Machado era narco? A mí al principio, yo puedo contar esto porque yo lo viví. Republicano Unido cesó las negociaciones por la noticia del viaje de Buenos Aires a Vietnam. Yo personalmente le envié una carta diciendo, a mí me pareció que se pasaron de descalificación, porque yo dije, fue una imprudencia. Un vuelo, pensaste. Un vuelo, pensé yo, una imprudencia, pero no. Está bien que nos separemos y no sigamos las negociaciones, pero me pareció que los términos que se habían usado, digo, en ese momento fue dentro de ese contexto. A mí me pareció que lo poníamos en una situación límite, pero después me enteré de cosas terribles. Primero la mentira. Mintió en sede judicial. Esto es una cosa increíble. Él mintió que hacía un vuelo, había hecho 35. Ya le habían pedido explicaciones porque la causa se inicia en el 21 por el financiamiento de la campaña. Y él cuando explica habla de eso, en el escrito judicial. Exactamente. Y después $1 millón. Yo he sido un economista profesional, está mal lo que voy a decir, pero muy bien pago. Debo haber sido de los mejor pagos de Argentina. Nunca en la vida con una radio. Es una cosa que, no, digamos, si alguien me viene a decir que cobra honorario $1 millón, yo digo, me está haciendo un disparate. No, te está diciendo que en Colombia, con un apellido que se llama Pablo Escobar, y te dicen un palo verde, vos ya sabés que bueno, ahí está. Guatemala. Pero aparte los nombres te lo da. ¿Quién te paga? Un tal Fred Machado. Claro. No, pero ahí minas en Guatemala, son todos negocios riesgosos, del país es riesgoso. Hay un tema notable. Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia, y nunca más pudo entrar a Estados Unidos como alguna de estas diputadas. No, pero digo, este problema, Ernesto Samper, el cártel de Cali le dio $6,5 millones. Entonces, eso arruinó la política colombiana por mucho tiempo, porque una vez que eso se mete, es inmanejable. ¿Cómo hace usted? Yo digo, María Eugenia, ¿usted sabe lo que nos cuesta juntar los recursos para financiar? ¿No? Imagínese que alguien aparece con $6, no se puede con eso. Entonces, por eso yo no lo subestimo el problema de la disputa, el monopolio de la violencia por parte del Estado. Ellos quieren destruir los Estados. Y eso es muy peligroso. José Luis Espert parecía que no sabía, lo que no se explica muy bien es por qué mintió, por qué ocultó, por qué fue tan errático a la hora de dar las explicaciones, y ahí es donde se te aparece toda la ¿por qué el gobierno
no cesó eso. No, el gobierno, bueno, la tiene a Villaverde todavía. Bueno, hablemos de ese punto. No sé, el gobierno, digo, el presidente, el ministro de Economía, la hermana del presidente, en calidad de no sé qué, pero bueno, van a Estados Unidos, se juntan con el gobierno de Donald Trump, se juntan con Donald Trump, hablan de lazos, hablan de apoyos, y después yo creo que nos expliquen a nosotros que somos ignorantes de lo que ocurre detrás del telón del poder. Cuando alguien del gobierno norteamericano ve y dice, che, apareció una diputada, Lorena Villaverde, esa fue detenida acá con droga, tenía más de 10 kilos de cocaína. Después, che, Esper, el principal candidato en provincia de Buenos Aires, financiado por Fred Machado. ¿Qué se habla? Digo, ustedes conocen el detrás del... Parte de la crisis es eso, ¿no? A ver. Parte de la crisis que tenemos, una crisis de confianza monumental por los hechos de corrupción y por estas cuestiones y cómo se toman decisiones. Y lo que María Eugenia dice siempre, cómo se arman las listas. Cuando uno ve la lista, esto no puede funcionar, no puede andar bien. Igual me parece que el gobierno del Trump tiene, respecto de la integridad, la lucha contra la corrupción y todo, un margen que no sería el que a mí me gusta como vara ética institucional. Desarrolle, por favor. Bueno, ni bien llegó, incluso suspendió la ley que le imponía o que le prohibía a sus empresas actuar con sobornos en el extranjero y todas las reglas que tenían que ver con esa forma de transparente. Me parece que en general relaja el sistema de prevención de lavado, es como que fíjate los canales informales que se usan para las negociaciones, entonces me parece que hay ahí una cosa del autoritarismo por fuera de las reglas de la democracia que lo llevan a actuar de una manera y con, sí, a ver, su hijo es un experto en criptomonedas. Claro. Y el caso Libra debía llevarlo por lo pronto a Trump a decirle, ¿qué hiciste, Milei, con el Libragate? Porque es una vergüenza lo que pasó ahí, o por delitos, o por... A mí me cuesta pensar y la justicia que sigue investigando entonces, allá en Estados Unidos. Sí, y el hijo sabe muy bien, fue un papelón internacional de mínimas, además de la estafa a un montón de gente, haya participado o no el presidente. Consulta, a ver qué opinan ustedes. El gobierno dice, después de las elecciones ya vamos a empezar a acomodar todo lo que está mal. Por otro lado, el kirchnerismo dice, no, después de las elecciones acá se viene el fin del mundo. ¿Qué va a pasar después de las elecciones, según su óptica? No, lo que nosotros hemos dicho siempre es que todo lo que sea constructivo para el país nos va a ver en primera fila para cooperar. Nosotros hemos propuesto reformas laborales, impositivas, previsionales, federales. Ahí nosotros vamos a trabajar con el mayor desprendimiento. Vamos a ser muy firmes y muy duros en la lucha contra cualquier desvío institucional. Y vamos a ser hiper exigentes en materia de integridad, porque acá, para nosotros, ese tema excede el problema ético. Para nosotros, parte del problema de Argentina son los vicios, esos vicios que han generado un desprestigio muy grande de nuestro liderazgo, y además no es posible atraer capitales a un país de cachafase. Eso no funciona. Yo creo que el 27 vamos a depender de la pericia del gobierno para reorganizar al Poder Ejecutivo y que se dejen de matar entre ellos con estas internas. Anunciaron que el lunes iba el canciller y el canciller los colgó hoy de una manera estrepitosa. Me parece una falta de responsabilidad total de un canciller que le dijo, si me vas a echar el lunes te jodo y me voy hoy. La verdad parece eso, porque no podés causarle este daño a un gobierno al que perteneciste a 3 días de las elecciones. Entonces me parece que esas cosas que le pasan al gobierno tienen que ver con la calidad y el tipo de los dirigentes de los que se rodean. Este señor canciller era un tipo que decía y loas de Cristina Fernández de Kirchner, vos te juntás con esta gente y termina mal. Entonces me parece que hay muy importante que se reorganice el Poder Ejecutivo, muy importante que Economía entienda que con la ayuda que ha recibido tiene que reorganizar la economía para poner a trabajar la fábrica argentina, porque realmente la microeconomía está muy mal. Y por supuesto en el Congreso tratar de ver
cuáles son los mejores cuadros que tenemos para empezar a discutir el presupuesto, porque ya le están jodiendo también al presidente, diciendo no voy a discutir el presupuesto porque vos no me promulgas estas leyes, porque no hay plata para esto, leyes que sancionó el Congreso, entonces hay que dejar tener a los mejores en el Congreso para destrabar los palos en la rueda que le va a poner siempre el kirchnerismo y el peronismo, y a mí, la verdad que ahí sí, cuando me despiertan al kirchnerismo, me encuentran a mí para ponerle todos los límites, porque el kirchnerismo quiere desestabilizar y el kirchnerismo es lo peor que nos pasó como argentinos. Así que no hay duda que vamos a estar para cooperar con el rumbo, pero el gobierno también se tiene que ordenar. ¿El electorado confía en Milei o simplemente no tienen otra alternativa? No, eso sí que no se lo podemos. Estamos nosotros. Nosotros somos. Esto va a ser petulante. Dígalo. Pero es difícil pensar listas mejores que las que lleva Potencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Yo desafío a que nos revise, pero esto revísenos. Y se va a maravillar de la calidad de lo que llevamos. Y lo que tienen los otros. Paso, si vas a comparar la provincia de Buenos Aires, sí, pero que Randazzo esté vivo, aplaudió la 125, expropió YPF, y el tipo sigue con Margarita, con Monzón, y ¿cómo puede estar esto todavía en la provincia de Buenos Aires? Así que... Sí, Margarita, todavía. Todavía, ya está. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. No, ¿y cuánto necesitamos que se renueve nuestro liderazgo? Yo creo que Javier Milei está ante una oportunidad inédita, porque el mandato es social. De desregular nuestra economía, achicar el Estado, achicar el gasto público, las ideas, encima con las ideas de la libertad económica, el capitalismo, la iniciativa y la propiedad privada. Estamos ante un momento y que no va a haber otro igual, y espero que no defraudemos a la sociedad, incluso ante la deslegitimación del sindicalismo, que siempre te daba vuelta a este país. Hasta ellos hoy han perdido el apoyo de los trabajadores, el apoyo social. Entonces estamos ante un momento inédito, esperemos que no la arruinemos. Vamos a contribuir para eso. Con las últimas. Provincia de Buenos Aires, en una provincia tan extensa y desigual como es PBA, ¿dónde ves el principal foco de desesperanza y lo que es peor de resignación? El principal foco de desesperanza está en el conurbano bonaerense, donde obviamente los llevan a votar porque les han quitado toda esperanza de progreso, de ascenso social y la dignidad que te da el trabajo y que te da la educación. En la última reunión que tuve con las mujeres, donde las adicciones están arrasando con la vida de sus hijos, y les decía, y la escuela todos te dicen así, ya no enseña, no contiene tampoco nada, y las familias también están con problemas. Así que si me preguntás, está ahí el principal foco doliente de la provincia de Buenos Aires. El interior productivo está esperando que se le den las oportunidades para hacer de la provincia de Buenos Aires otra vez la más poderosa de la República. Ese interior, ahí hay gente que quiere trabajar, que quiere recuperar la ruralidad, que quiere, porque además vivió ese interior que es muy lindo si funciona bien, así que están esperando que se generen las reglas para volver a ser ese interior que yo quiero viví. Terminar con una nota positiva. El país está lejos de los problemas bélicos, lejos de los riesgos atómicos, lejos de los problemas raciales, religiosos, se lleva bien con sus vecinos, los vientos nos limpian el medio ambiente, no tenemos problemas ambientales. La verdad que tenemos litio, gas, petróleo, todo. Exactamente, todo lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial, que es como la revolución de la electricidad, está a nuestro alcance. Entonces, yo diría, haríamos mal si no le damos un mensaje de esperanza, pero no de esperanza sin estúpida, sentido, claro. Una esperanza racional. Concreta. Déjennos gobernar y hacer lo que tenemos que hacer en el Congreso de la Nación, y le vamos a dar al país una oportunidad formidable, y yo estoy convencido de que esa oportunidad está frente a nosotros y que es posible transformar esta tristeza, este abatimiento, este desasosiego en una marcha triunfal. Así que no bajar los brazos, que estamos nosotros para cambiar el rumbo. Bueno, las últimas dos que les voy a hacer. Uno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Les quiero sacar 2 segundos del traje de candidato. ¿Por qué hacen esto? Yo tengo primero el sueño de ver a mi Argentina
grande, vos recorres, ¿no? Ves los edificios, ves la gente, ves que tenemos todas las posibilidades y yo tengo el sueño de poder ser parte de esa Argentina grande y además porque creo que es posible. Creo que es posible. Si renovamos la dirigencia política, y es eso, que está en bancarrota moral y que necesitamos volver a reconstruir a nuestra democracia con lo que había dicho en su momento el presidente Milei, combatir a la casta corrupta que está en bancarrota moral, regenerar nuestro sistema político para devolver la confianza de que podemos hacerlo. Y ese sueño es el que me llevó a mí a poner mucho esfuerzo para construir una fuerza nueva que se llama Potencia. ¿Y usted? El mío es recrear el sueño de una Argentina en crecimiento, en desarrollo, en el marco de la legalidad y en un país integrado. Ese sueño lo acaricio de mis años jóvenes. Un país integrado que respeta la legalidad y que le permite a sus ciudadanos soñar con la prosperidad acá, en nuestra patria. Y ni te cuento si te recita quiero que me pongas la pantalla completa porque ahora le quiero hacer un pedido a ellos dos. Bueno, les agradezco que hayan venido y que hayan, digamos, entre comillas, cerrado la campaña aquí en Canal E y en Perdón por la Demencia. Yo les quiero pedir algo. Que por favor nos prometan, y perdón lo burdo que lo voy a decir, que no nos que no nos caguen, por favor. No nos vayan a cagar. La gente, estamos hartos de que nos mientan. Y yo la verdad que cuando los escucho a ustedes, siento que realmente hablan con el corazón. A veces los jóvenes nos envalentonamos tanto y nos enloquecemos tanto por querer cambiar las cosas tan rápido que nos aferramos a lo que queremos escuchar muchas veces y nos dejamos llevar por cánticos de sirena. Yo les pido por favor que no nos caguen porque... A veces cuando voy caminando por la calle, la gente me dice, Edu, no tengo más ganas de nada, me quiero ir a la mierda, al final la salida es Ezeiza. Y a mí me duele eso, y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace uno? Por eso espero que realmente desde la banca puedan hacer un gran espacio donde se persiga a los corruptos, donde puedan mejorar nuestro país, y que no se les suba el puto poder a la cabeza, y que no los convierta en unos imbéciles, porque en cada uno de que hemos confiado se les subió el poder en la cabeza creyéndose que son reyes. Y en eso quiero decirle, nuestros sueños son inmensos. Quizás no tenemos, yo por lo menos no tengo otra oportunidad. Si vamos a poner todo lo que hay para que esto termine de la mejor manera posible. Yo antes de cerrar los ojos de manera definitiva, quiero ver que la dimos vuelta. Eso es lo que quiero ver, que la dimos vuelta. Yo te doy mi palabra, mi garantía, que a mí no me tuercen, que soy una mujer muy valiente y de convicciones y de valores muy firmes y a mí no me van a mover. Así que te prometo, te garantizo, te doy mi palabra de honor que no me voy a torcer ni un poquito y que mi rebeldía va a seguir desde el primer día hasta el último para poder tratar de trabajar, porque tampoco es magia, ¿no? Nos va a llevar un tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.